Ya estamos aquí, vamos haciendo prueba. ¿Nos escuchas bien? Estoy por aquí repartiendo el link de la charla. Hola, hola. Listo, ya en un momentico arrancamos. Creo que ya estamos en directo. Creo que ya por aquí estamos en directo. A Cristian Jaramillo y a Vincent les reportan ya que están sintonizados, que los están viendo. Todavía no. ¿Todavía no? Listo. No. Bueno, sí, ya sí. Bueno, que por aquí nos dicen que ya nos están viendo algunas personas. Ya un momento, ya les hablo. Ok. A ver. Por aquí. No. Bueno, no, pues yo creo que ya las he visto. Por aquí ya David me está regañando que porque estamos en vivo, no. Pues yo creo que ya estamos. Buenas tardes, bienvenido. Yo soy Cristian Romero, pues, yo trabajo pues, en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en la Biblioteca de Pública del Poblado. Y tenemos pues a un par de invitados que son de Fantasmagoría. Muestra, cierto que es así, muestra Fantasmagoría. Yo porque les decía festival, aunque ustedes también hacen festival, ¿no? Sí, empezamos pues como muestra, la idea es como que vaya evolucionando pues lo que hacemos, pero sí, empezó como muestra de cine fantástico y de terror. Bien, no, pues aquí les voy a contar básicamente lo que yo sé pues de estos dos sujetos. Está Cristian Jaramillo, los dos son comunicadores audiovisuales, también yo soy comunicador audiovisual, entonces bacano pues como encontrarme, yo estaba como cansado de estar hablando de literatura y yo les dije a ellos, hey, vamos a unirnos a hablar de cine y de cine que nos gusta y es cine de terror. Y ellos pues, además de que son comunicadores audiovisuales, pues han trabajado mucho en la divulgación del género fantástico de terror. También han sido realizadores y como gestores culturales. En el 2018 ellos inician pues con el proyecto de Fantasmagoría, muestra de terror en Medellín. Básicamente ellos lo que quieren es hacer un acercamiento del género del terror a la ciudad, obviamente tratando de eliminar todos esos prejuicios que existen alrededor del cine de género, el cine fantástico. Cristian Jaramillo es comunicador audiovisual y licenciado en Artes y Humanidades. Siempre ha estado muy interesado, pues, como desde lo académico, explorar la tradición y la relación de los relatos de horror y de la oralidad en la cultura popular. Escribió el guión de un cortometraje que se llama El rastro de la ruda, porque además uno de sus temas de investigación favoritos es el tema de la brujería en Antioquia, y actualmente desarrolla un trabajo sobre las brujas más famosas de la historia. También tenemos a Vincent Hill, que es comunicador audiovisual, tecnólogo en escritura para productos audiovisuales y también es realizador independiente. Él fue junto a su hermano Harvard Hill, fundaron la revista 24 cuadros por segundo. Además tienen un podcast con el mismo nombre. El cine ha sido su pasión, es un tipo que traga cine todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta. Su vida está en función de eso. Ha realizado cortometrajes que han ganado premio incluso en el Imaginatón, ¿no? Si no estoy mal, Vincent. Participamos ahí. Estoy participando en el Imaginatón, que es un corto muy chévere, además yo lo recuerdo mucho. Y siempre... En Cortopunzante, sí. ¿Cómo? En Cortopunzante, sí. Y en Cortopunzante siempre ha sido pues como una persona muy inquieta con el género. Hay otras dos personas pues que trabajan con ellos, que son Harvard Hill, pues que es el hermano de Vincent. Además me encanta porque Vincent es la reencarnación de Vincent Price y me encanta estar hablando con él de cine de terror y que se llame Vincent además.
y su hermano también, como que pues es una persona que también fascinada pues con el cine de terror y juntos han trabajado mucho por la divulgación de este género. Y también José Andrés Gómez, que además también es otro comunicador audiovisual. No sé si Harvard también es comunicador audiovisual o... No, es el único que no es comunicador, él es ingeniero de materiales, pero desde pequeño se maravilla. entiende. Qué maravilla. Y José Andrés Gómez, que es comunicador audiovisual, que él también pues de los que formaron Cinema Zombie, literatura fantástica, y además se ha hecho cortometrajes muy tesos y es muy reconocido pues como escritor de literatura infantil. Incluso el año pasado se ganó el premio Barco de Vapor y es una persona pues que sabe mucho también del género fantástico, el género del terror en general y de cómics. Bueno, es otra persona muy interesante. Y hoy pues en representación pues de Fantasmagoria tenemos a Cristian y a Vincent, ¿no? Pues qué nota que estén aquí conectados, me encantan sus camisetas, sus escenarios y bueno, no, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es genial pues poder hablar aquí de cine de terror, que es lo que nos apasiona más pues a todos nosotros. Sí, sí. Sí. Y Cristian, tienes tu micrófono apagado. Con razón no me escuchaban. Mejor para interrumpir a Vincent. No, muchas gracias también, Cristian, por la invitación. También hemos tenido mucho contacto con Cristian porque sabemos que también le gusta mucho el terror y hasta uno de sus relatos lo grabamos y lo pusimos en un podcast que creamos el año pasado o este año, el de El Niño Sin Brazos. En fin, siempre teníamos como muchas conexiones con muchas cosas y esperamos también seguir haciendo más cosas. No, sí, es muy chévere. Pues para mí el género de terror pues es fundamental también en mi vida, desde la literatura y desde el cine, y también me ha influenciado de muchas maneras distintas. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy, porque básicamente lo que queremos hacer es, por aquí David me dice que enciendan sus cámaras, ¿nos están viendo? ¿Cierto que sí? Pues parece que sí nos están viendo. Sí, yo creo que sí. Ok. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es que yo les dije a ellos, bueno, vamos a escoger 5 películas cada uno, las 5 películas con las que tengamos una relación emocional fuerte. Otra cosa, Vincent, en la parte inferior izquierda hay 3 punticos, ahí te puedes renombrar para que aparezca tu nombre ahí en la pantallita. Ok, listo. Okay, y les dije, bueno, vamos a escoger 5 películas, pero vamos a ser estratégicos y tratar de escoger 5 películas que abarquen mucho de la historia del cine, desde sus comienzos hasta la actualidad, diferentes subgéneros, porque el cine de terror es un género, pues es algo como cargado de subgéneros, variaciones, con muchas propuestas, algunas muy transgresoras, otras, digamos, pues, no sé si llamarlas más conservadoras, pero igual el cine de terror, digamos, que tiene una gama de posibilidades y un montón de aristas y de cosas para agarrar. Yo les digo, vamos a tratar de hacerlo más variado, pero también lo importante pues, es que obviamente esas películas nos gusten y que tengamos una conexión emocional con ellas para poder hablar pues y comentarlas. Y la idea es que vamos a ir comentando esas películas, les vamos a mostrar algunos fragmentos o trailers de esas películas, y la idea es que al final, o que mientras tanto las personas que están conectadas nos vayan contando por sus comentarios cuál película ya se vio y cuál película escogería. La idea es que al final, esto es como una batalla de películas favoritas de terror, ¿cierto? Eso es como más como un juego aquí de Yu-Gi-Oh! Sacando las cartas, y la idea es que las personas digan al final cuál es la película que mejor, pues, como que se sintieron que les dio más ganas de ver, porque pues por aquí con el carretazo que le echaremos cada uno de nosotros, o cuál película ya se vieron y les gusta mucho, o cuál película además creen que faltó. O sea, cuéntenos todas esas cosas, faltó en ese listado, vamos a hablar de 15 películas básicamente. Y la idea es que ustedes pues, participen y nos estén contando. Igual nosotros estamos pendientes ahí de sus comentarios, de todo lo que ustedes nos estén diciendo, para irles como respondiendo y diciendo y demás. Entonces, yo creo que podremos por aquí me dice que me está tapando el tal letrero del... ahí David, estoy bien ahí. David Palacio es el mediador de cultura digital de la Biblioteca del Poblado y es quien en estos momentos está conectando toda la transmisión
a través de OBS, pues para que salga en directo en YouTube. Que aunque ustedes no lo crean, esto no es tan sencillo, eso hacer todos estos enlaces es un proceso bien engorroso. Y bueno, David, muchas gracias, que está allá, también es un apasionado, también le gusta mucho el cine de terror y está muy contento de estarnos aquí haciendo la transmisión. Bueno, entonces vamos a hablar de las películas, y yo creo que ¿quién es el que puede estar teniendo la película más? Es Cristian Jaramillo, ¿no? De las que más podemos arrancar. Entonces, sí. ¿Cuál es la película, Cris? Háblanos de ella y de una vez, o sea, decirnos el título y para que David nos tire de una vez el fragmento que queremos ver. Bueno, yo me voy con una clásica, pues, de los principios, y vamos a ver si la gente lo acepta como una película de terror o no, pero me parece que es muy importante en toda la historia del cine también, no solamente en el cine de género. Vamos con Freaks, de 1932, de Todd Browning. Listo, vamos, David, la podemos ver ahí. Como que escogí esta primera para comenzar porque es como el monstruo va evolucionando también a partir de esta película, aunque ya habían aparecido algunos dos primeros, yo creo. El Dr. Caligari fue antes, hay un monstruo, o El hombre que ríe, también había aparecido otro monstruo ahí, pero yo creo que esta ya es la que muestra el monstruo como tal, como que ya después nos va a dar el pie para que aparezca Frankenstein, Drácula, el monstruo del pantano y el resto pues que tenemos en la lista. Entonces, esta fue mi elección y esta película le sirvió a Andy Warhol para hacer muchas de sus cosas y se hizo una adaptación hace como 2 o 3 años, no me acuerdo, en American Horror Story se me olvidó el director, Ryan Murphy, que se llama Freak Show, creo que fue la 4ª temporada y está muy basada también en la película de Todd Browning. Eso es lo que tenía que decirles de esta película. Genial. Eso es, además que, bueno, ese escenario, lo que vos decías, el Freak Show, es como un escenario importantísimo pues en la historia del cine de terror. Yo creo que esa película sería como una piedra fundacional de muchas otras cintas que más adelante seguirían saliendo. Es un gran clásico y es impresionante, pues visualmente es una cosa muy bella. También me parece una película muy linda. Qué buena elección, Chris. Y por ahí entonces entra Vincent. Sí, sigo yo entonces con The Innocents, que para mí es una de las mejores películas de terror de toda la historia. Y sí, es The Innocents de Jack Clayton de 1961. Entonces veamos el clip. Ya volvimos. Bueno, sí, ahí estamos viendo un fragmento muy interesante de la película, y para hablar de ella primero hay que hablar del cine gótico, que de hecho fue el tema principal pues, de la segunda edición de Fantasmagoria, de hecho, el año pasado. Y hay varias adaptaciones góticas interesantes, y de hecho es relacionado eso con el mismo inicio del cine, pues que se adaptaron muchas novelas góticas, surge el expresionismo alemán, y surge como ese imaginario visual con el manejo de sombras, los relatos oscuros, desde la década del 20 con el expresionismo alemán, y luego vendrían lo que mencionaba ya Cristian de los monstruos de la universidad, pues de nuevo con adaptaciones góticas y adaptaciones de cuentos populares, por ejemplo, y adaptando mucho de lo que se vio en el expresionismo alemán, por ejemplo. Además que muchos técnicos emigraron pues debido a la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, y eso también mejoró mucho la calidad técnica de las producciones en Estados Unidos, y todo eso influye en lo que vendrá con el cine de terror gótico. Se dice pues que la primera película de terror gótica es The Old Dark House, que también es otro gran clásico de James Whale, el director por ejemplo de Frankenstein o La novia de Frankenstein. Y se instaura entonces el gótico con características como las castillos o mansiones embrujadas, los pasadizos secretos, el manejo de sombras, telarañas, películas también de época, y todo eso se ve pues en The Innocents, que adapta la novela de Henry James de Turnos de Sprue, o Otra vuelta de tuerca, que también es una de las más famosas en cuanto a novelas góticas. Se basa también mucho en una obra de teatro que se hizo previamente, y recoge entonces todo lo mejor de ese imaginario visual que ya se había venido construyendo en muchas obras del cine, y en lo mejor también de la literatura gótica, para brindar una obra, como decía, pues relacionada con fantasmas
que es de lo más memorable pues que ha dado el cine por muchos elementos, desde la actuación de Deborah, que es genial, desde la fotografía, que es impresionante, con el formato de la imagen, el manejo de la iluminación con candelabros y velas para crear efectos ópticos, lo profundo también de la historia que también está, y lo oscuro y lo perturbador que se torna todo relacionado con los niños protagonistas. Y son muchos elementos pues que generan recordación y que hacen que sea una película perturbadora aún hoy en día y bastante disfrutable también. Es uno de los géneros que más me gustan del cine de terror es el de las casas encantadas, pues eso es una maravilla. The Innocents es como otra piedra fundacional de eso. De hecho, y que una de las cosas que me gusta que relaciones ahí con del tema de la literatura gótica y todo, es cómo estos espacios también terminan siendo protagonistas, pues como un personaje más de las mismas historias, y esos espacios condicionando también o creando unos efectos psicológicos en esos personajes. Y eso es una maravilla. De hecho, eso que dices se ve mucho en The Innocents, sí, esa mansión. Aparte que se utiliza muy bien en la puesta en escena, cada lugar y cada recoveco pues, de la mansión y de los jardines sirve como un elemento psicológico para la misma protagonista, pues que sufre bastante pues, en la película por todo lo que empieza a ocurrir desde el misterio y de lo perturbador del comportamiento, sobre todo del niño también protagonista. ¿Sí? Y en relación pues, con eso. ¿Cómo? ¿Me recuerdas el año de Innocents? ¿Me recuerdas el año de Innocents? Es 1961. 1961, ya claro, ya brincamos a los 60, pasamos de los 30 a los 60, y en ese fragmento de tiempo, más o menos, ¿qué pasó en el cine de terror? Ustedes que pues, yo sé que son expertos en la historia del terror, ¿qué estaba pasando en esos momentos? ¿Cómo fue evolucionando desde Prey hasta The Innocents? Sí, claro. Bueno, ya mencionaba el expresionismo alemán en la década de los 20, también hay algunas adaptaciones ya de Frankenstein en la época siguiente, pues desde antes, pero primordial el expresionismo en los 20, después los monstruos de la Universal en los 30 y el gótico, que es The Old Dark House es de 1931, y a partir de ahí, 40 y 50 se fortalece también el gótico y tiene incidencia, por ejemplo. Ahí está la de Wood, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Cómo crees? Creo que está también pues en esa época. Un pie ahorita que mencionabas, Vincent, vos, la ciencia ficción y el terror, para yo tirar mi primera carta, la primera película que es Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, de mi amado George Romero, de 1968. David, ¿nos pones la peli, porfa? El tráiler que está ahí, que es un tráiler de full calidad, muy chévere. David, ya estamos viendo el video. They're coming to get you, Barbara. Perdón. Listo, ya me dice David que volvimos. Bueno, ahorita que estábamos mencionando pues esto de que Vincent habló varias cosas ahí que me sirven pues como para medio tratar de contarles y hablarles un poco de esta peli, que es por un lado pues el miedo, el terror a la guerra o a la radiación o a una bomba atómica, que eso estaba muy latente en mucha de la ciencia ficción y que de alguna forma aquí hay algo que también me gusta cómo se fusiona, es que se va a ver en varias de las películas de las que voy a hablar, es esa función entre terror y ciencia ficción. La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, bueno, sale en el 68, que es un año también muy convulso en la historia política y social. Era el año en que Estados Unidos había un montón de protestas contra la guerra de Vietnam, en Francia había protestas, bueno, era un momento convulso, un montón de manifestaciones alrededor del mundo, y
y pues antes ya habían películas de zombies, ¿no? De la historia del muerto viviente, por lo general, por lo general eran historias donde siempre había como una suerte de magia negra que revivía a los muertos, vudú, y bueno, White Zombie, que es una película también de los 30, ya se había algunos manifestantes, pero George Romero llega y él de alguna manera reinventa esto que ya se estaba agotando del muerto, del zombie, y él pone el zombie, que estos reviven por una suerte de radiación, y además tienen una motivación, es comerse todo lo que se encuentren, comer humanos, comerse el cerebro de los humanos, ir a comerse los cuerpos de los humanos, una suerte de canibalismo, y eso ya de alguna manera pues le da un poco la vuelta al plot de los zombies. En Pittsburgh, que era la ciudad pues, donde vivía George Romero, pues él con sus amigos tenían como una productora donde hacían comerciales, y con todo el bajo presupuesto del mundo que ustedes se puedan imaginar, ellos fueron armando ahí todo esto para hacer esta película, que además la hicieron en blanco y negro, con los amigos, que los amigos eran los actores y las actrices. Pues todo fue como una ayuda, una cosa, un asunto muy colaborativo entre todos, y la peli pues digamos que también le da la vuelta a algo muy interesante, y es que se vuelve una de las primeras películas, o de las películas que era muy raro ver un afroamericano protagonizando una película. En este caso, el protagonista es un afroamericano que es el que finalmente termina liderando, tomando la batuta de un grupo de personas que se atrincheran en una casa a resistir el embate de unos zombies, ¿cierto? Mucha gente, pues, y hay como varias cosas que se van cruzando en esa peli, que si uno trata de interpretarla, pues puede o no puede funcionar. Perdón, me dicen por aquí que está el letrero, me está tapando. En ese momento, pues mucha gente de los críticos insiste, porque la película, ellos la hicieron y casi que no encuentra quién la distribuya, pero la película empezó a distribuir y se volvió un éxito, pues, y George Romero se volvería una leyenda en el cine, y sobre todo, pues, el papá de los zombies como tal, como los conocemos hoy en día. Y muchos insistían en decir que la película era una alegoría sobre el racismo, pero también hablaba sobre Vietnam. Pero George Romero insistía mucho en quitar esas interpretaciones. Pues él decía, pues sí, puede funcionar como esas interpretaciones. Él en realidad no, él estaba pensando era más como el tema de cómo las personas en comunidad pueden sobrevivir, ¿cierto? Que es básicamente lo que hace esta película. Otra interpretación que uno podría ver ahí es el tema de la familia, que yo creo que el tema de la familia también es un tema fundamental en el cine de terror, que es como el punto donde están todas las cicatrices de nuestra vida, o la gran cicatriz de nuestra vida, y de ahí vienen todos nuestros terrores y nuestros fantasmas. Y también hay un asunto con la familia que se empieza, la disolución, o como la familia que se empieza a fragmentar. Esta película sería, digamos, la primera de una larga saga de películas de zombies hechas por George Romero, que incluso pues, a mí me gusta más, si soy sincero, la película El Amanecer de los Muertos Vivientes, que es la siguiente, que es en un centro comercial. Y en esas películas, George Romero, él toma nota muy bien de todas esas críticas que estaban diciendo que la película funcionaba, ¿cierto? Como el potencial político que había detrás de eso. Y en El Amanecer de los Muertos Vivientes sí hay una clara crítica al consumismo, que es una película de zombies, la gente encerrada en un centro comercial sobreviviendo a un embate de zombies. Eso me parece maravilloso. Y todas esas películas de alguna forma le sirvieron para hablar para hacer algún comentario político. Y el zombie también me parece interesante como monstruo, porque además también, que me parece interesante porque no es el monstruo, bueno, sabemos que el vampiro es un ser inmortal que busca gente para morderla y chuparle la sangre y vivir, y bueno, y además con un montón de dramas pasionales, internos, no sé, está el hombre lobo, está los fantasmas que están atrapados como en una suerte de limbo, que no se pueden ir a descansar porque tienen algo pendiente, ¿cierto? En cambio el zombie es un ser que no tiene, digamos, una motivación, o sea, no, la única motivación es como que ir hacia adelante y comer. No hay como algo, digamos, muy fuerte que lo esté sustentando, y eso al mismo tiempo lo hace aún más terrorífico, ¿cierto? Y también lenta, pero implacable, o sea, si te agarra, te agarró. Entonces casi que uno podría acomodar eso. Buena introducción, ¿no? Pasando pues de Freaks, de Innocents, hasta Los Muertos Vivientes. Ustedes también, pues yo quiero que a ustedes también les debe gustar mucho todas estas pelis de zombies. Sí, bastante. De hecho, con esa película se puede hablar de otros dos términos o conceptos, revisando pues esa historia que veníamos mirando.
La serie B, como decías, es una película de muy bajo presupuesto y en esa época y en los 70 sobre todo empiezan a surgir muchas películas de serie B, funciones dobles en Estados Unidos, Grindhouse, Ajá. una película de estas de serie B después o antes de una que era principal y muy taquillera. Entonces se puede hablar de serie B y también de los inicios del gore también, del splatter. Estamos en los 50, ya viene los 60 y viene el padrino del cine de terror gore, es Herschel Gordon Lewis, con una película como Blood Feast en 1963. Y también, pues obviamente Night of the Living Dead tiene mucho impacto, aunque no es totalmente llena de sangre, pero es muy visceral, pues. Y hay alguna escena, pues por ahí de todas maneras, como muy cruda en ese sentido, pues también de cuanto a violencia. Sí, comiendo esas tripas y todos esos intestinos. Algo que también, bueno, y que además esa influencia, la influencia, pues yo creo que de George Romero es brutal en ese sentido, que incluso, bueno, también que a vos que te gusta el diálogo, pues de todo el terror italiano, Lucio Fulci también haciendo películas de zombies. Sí, ¿Cómo? Tiene mucho impacto Romero en Italia. De Sí. hecho, Zombie Flesh Eaters de Lucio Fulci le llamaron Zombie 2 como llamaron al Amanecer de los Muertos en Italia. Sí. Ajá, exacto. Incluso aquí en Latinoamérica hay una película de zombies que es muy buena, la cubana Juan de los Muertos. No sé si la han visto. Eso es, Sí. es un tirar de cajas. Además es en plan comedia, pero es muy buena, Sí. muy buena. Y creo que pues, por lo general, cada vez que uno ve en esas películas de zombies, de verdad que es lo que también me parece muy interesante, que en general en el cine de terror, con todo esto de la cultura popular, pues creo que fue cuando se empieza a ver que realmente, creo que fue Krakauer el que decía como que en el cine de terror o en esas historias se puede encontrar una pulsión o de los grandes miedos de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que sería esa Pulp Fiction de principios de la primera mitad del siglo XX? Y yo creo que ahí estamos ya haciendo esa transición de los 60, esa transición junto con The Innocents y de la Noche de los Muertos Vivientes. Y entonces ahora yo soy el que voy a iniciar la siguiente ronda y les voy a tirar la siguiente película la que quiero hablar, que es una peli que me gusta mucho. Estaba entre esa y El Exorcista, que también me encanta, que aquí la tengo en la camiseta, pero dije, no, bueno, sí, ya voy a llevar al Exorcista en la camiseta, más bien les voy a tirar esta película que es El bebé de Rosemary. Entonces, David, ¿nos pones el tráiler, porfa? Listo, como que ya volvemos, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Bueno, qué pena, se nos cayó la señal, pero ya como que recuperamos conexión. Entonces volvimos ahí con el tema, con el tráiler de El bebé de Rosemary. Bueno, El bebé de Rosemary es una película pues, que también del mismo año de la Noche de los Muertos Vivientes del 68, pero hay una gran diferencia porque esta sí era una película de estudio, de grandes productoras, con un presupuesto muy elevado, con un director que en esos momentos estaba, digamos, caminando pues, al estrellato, que era Roman Polanski. Había acabado de hacer, venía de hacer 2 películas, sobre todo la primera, Repulsión, que le había dado mucha fama. Y esta película pues es una adaptación además de un libro que se había publicado apenas hacía como 1 o 2 años y estaba siendo un bestseller. Y protagonizada además por Mia Farrow, que ya era casi una diva en ese momento, era esposa de Frank Sinatra en ese momento, y que incluso por culpa de esa película ellos dos se separarían, que entre todas las maldiciones que hay en ese momento, ¿cierto? De la supuesta película, estaba John Cassavetes, que es un director que de luego es pues, muy reconocido como director de cine independiente, que es el director de una peli que me encanta que se llama Gloria. Y bueno, esta película, que obviamente la diosa de esa película es Mia Farrow, pues que hace una actuación impresionante, a pesar de que Roman Polanski al principio no tenía mucha confianza en que ella fuera la protagonista de la novela. Ella se roba pues toda la estrellato, es una mujer con un talento impresionante y hace un papel increíble. Ahí básicamente la historia de esta peli es una pareja, un actor que están buscando una casa para irse a vivir, quieren tener hijos, y llegan a un edificio pues antiguo y van a vivir a un apartamento y resulta pues que en ese apartamento tienen unos vecinos muy raros
y bueno, resulta que involucrados como en una suerte, hay una secta alrededor que usan a Mia para que sea como pues a la personaje que representa a Mia para que sea el depositario o ella engendre como al hijo del demonio. Esta película se puede coger desde muchas aristas también, o sea, por ejemplo, la depresión postparto, algunos lo hablan, o la complejidad pues también de esa maternidad, pero sobre todo pues a mí me parece muy interesante, chica, como con toda la ilusión del matrimonio estereotípico, idílico, y con... ella empieza a sentir, a darse cuenta que algo muy raro está pasando en su cuerpo se está transformando con ese embarazo y que esa secta y esos vecinos tan extraños tienen algo que ver con ese embarazo. La película además me gusta mucho, es porque casi que es una película que juega mucho con esto que me gusta del terror y es como eso, el asunto de lo ominoso, ¿cierto? Que incluso Roman Polanski lo menciona, que él decía algo así en una declaración, no quiero que el espectador piense una cosa o la otra, sino que nunca esté muy seguro de nada y que sea muy la incertidumbre protagonizando siempre todo el tiempo. Al final más o menos entendemos qué es lo que pasa con ella, qué es lo que está haciendo esa secta que vive en ese edificio con su cuerpo, pero todo el tiempo es un asunto como esa amenaza constante que está ahí, que no está, algo ligeramente familiar, pero no lo es eso lo ominoso, ¿no? Y esa amenaza que nunca se termina de concretar, que siempre está al acecho y nunca se termina de concretar. Y yo creo que esa tensión narrativa lo logra muy bien Roman Polanski ahí y pues obviamente apoyado en la increíble actuación de Mia Farrow. Además, bueno, esta película es que junto con El Exorcista, después con Omen o Poltergeist, sería como esas películas malditas, ¿no? Que después de la película que empezaron a morir, que todos quedaron malditos. Bueno, por ejemplo, en el caso acá, Mia Farrow, como les decía, ella era esposa en ese momento, su matrimonio se quebró, era esposa de Frank Sinatra en ese momento. Bueno, Roman Polanski, ya después lo que pasaría con su esposa, que la asesinan la secta de Manson. Y bueno, Roman Polanski, que es un genio, pues, pero obviamente después de viendo pues todas esas cosas oscuras de las que han acusado y que es lamentable verdaderamente, pues, que se haya terminado haya terminado metido o haciendo esas cosas tan terribles de las que lo acusan. Además, pues que la película fue filmada en alrededores también de ese edificio de Dakota, que es un edificio también lleno con una mitología propia casi, que fue el edificio que supuestamente ahí estuvo Aleister Crowley haciendo sus rituales, también el edificio donde asesinaron a John Lennon. Bueno, es una cosa que además le da como una tensión o una aura mucho más misteriosa a esa película y que obviamente esa película tendría, digamos, dándole como siendo otra piedra fundacional para esas películas tipo El Exorcista, Omen o esas películas de embarazos, demonios y demás. Entonces, bueno, eso era básicamente que les quería tirar ahí con la película de Roman Polanski. Sí, es una de las películas favoritas de terror mía de toda la historia también. Es genial. Es una maravilla. Incluso en la escritura, yo pues como que siempre he tenido una fijación en las historias pues como esa cosa del embarazo, ¿no? Y esa cosa también de que puede haber embarazo, pero ¿qué es lo que se está engendrando, ¿no? Casi que porque esa imagen del embarazo también, la parte monstruosa del embarazo, ¿cierto? De qué puede ser ahí. Hay otra brasileña, As Boas Maneiras también yo creo que sigo yo. Y me voy a pegar de los vecinos que tenía pues el bebé Roel olvidado, y la película que escogí es The Wicker Man o El hombre de mimbre de 1973. Entonces nos vamos para allá como para Escocia, a un lugar súper apartado, a ver esta película de folk horror o de terror rural. Entonces si nos ponen el fragmentico. Que es una maravilla. Sí, es mi película favorita de terror, una de las mejores, pues para mí, es la que más me gusta.
creo que ya volvimos, ¿cierto? Sí. Bueno, esta película para mí, o sea, ya lo que vieron ahí un poquito, un fragmento de la parte de los rituales que hacen en este pequeño espacio, en este pequeño lugar, y me gusta es porque es uno de los géneros que más me gusta, el género que más, como ahorita lo decía Cristian, que más me interesa es como la brujería y ese tipo de cosas, me gusta, tengo una fascinación y una obsesión por eso. Entonces escogí esta película que es de terror rural o el folk horror, que ahorita les hablo de otras dos que hay, o tres, pues que pues, se las pueden ver también. Eh, una película de Robin Hardy, con el grandísimo Christopher Lee, pues creo que hasta en algunas entrevistas él dijo que fue su película favorita. Él hace el de Lord Summerstyle, que es como el Lord que maneja toda esta isla de gente bastante extraña. Y quisiera destacar como para la gente que pronto que no ha escuchado, pero yo creo que muchos de los que están escuchándonos sí conocen este género, es como tiene unos elementos muy característicos, que es pues que es en lo rural, siempre es como en el pueblo, en la parte rural o afuera de las ciudades. Siempre hay mitos, leyendas y misterio. Hay rituales y paganismo, pues como lo vimos ahí brevemente también en este pequeño fragmento. Hay visitantes, o sea, visitantes extranjeros o de la ciudad que llegan ahí, o sea, siempre hay alguien perdido que va a llevar del bulto, pues como se dice, y unas comunidades súper cerradas donde casi no hay tecnología, que también lo vamos a ver pues en otras películas que ahorita les comentaré. Bueno, es una película pues que yo creo que también tiene muchos referentes literarios. Hay un libro que es Ritual de David Pinner, que fue, pues muchas de las cosas que vemos en la película están basadas en ese, y también en Fraser, en este man, en James George Fraser, tiene un libro que se llama La Rama Dorada, que es sobre magia, hechicería, religión, un montón de cosas. Ahí en ese libro pues también toman muchos elementos para poder realizar pues el guión de la película. Bueno, podría decir muchísimas cosas de esa película. Creo que es como casi que el terror aquí no es un monstruo, sino la ambientación y el lugar que nos genera este espacio, este lugar. Y lo extraño que son los personajes, pues el uso, cuando la vean, ojalá que la vean los que no la han visto, las máscaras, los elementos paganos, se usa la fiesta de mayo, que también se va a usar después en Midsommar, pues en la actualidad, el año pasado, para también generar ese espacio en esas festividades. Y también algo, aparte de lo pagano, lo erótico, lo sexual, siempre en la película vamos a ver pues cómo está el cristianismo contra lo erótico, cómo este man que llega, este personaje que llega a investigar un crimen que es cristiano, que se va a casar, y cómo todo este pueblo que es bastante erotizado, los niños en la clase están estudiando como el elemento fálico es súper importante en las celebraciones de mayo. Entonces para este man es como un quiebre total, para este policía, de todos sus principios, y tiene que enfrentarse a estas personas. Pero no vamos a contar más para tampoco hacer muchos spoilers. Hay otras películas, otros libros como Cementerio de Animales de Stephen King o Seis Buitres de Celso Lunghi, que también tratan como de terror rural, y películas que yo también las menciono aquí para que ahorita vi que Arbet, el hermano de Vincent, les está anotando las películas recomendadas, y yo les recomendaría otras tres de terror rural que me parecen, bueno, cuatro, que es el Witchfinder General del 68, que también tiene, pues que es con el gran Vincent Price, y nos habla pues también del tema de la brujería, un poco más inquisicional. Después una película que también presentamos en Fantasmagoría el primer año, que fue sobre brujería y se llama Blood on Satan's Claw, o la pata del diablo, no sé cómo se, la pezuña del diablo, algo así, del 71, de Piers Haggard. Ese también es un culto de niños como medio sataniquitos. De hecho, dicen que el guionista se basó un poco en el culto de Charles Manson para hacer esta gente, pues este tipo de personajes. Y finalmente les recomendaría pues The Witch, de Roger Eggers, pues que me parece que es también un terror rural con todos los elementos necesarios. Y finalmente pues creo que el gran referente para Midsommar es The Wicker Man, que es como casi que no es un remake ni nada, sino que toma muchos elementos para llevarnos otra vez a una festividad de mayo, un ritual, gente desconocida con bastantes desequilibrados. Entonces, esta es una de mis películas favoritas también. Recomendadísima también la banda sonora. Ahí han hecho un montón de cosas diferentes. Creo que Iron Maiden también sacó como un álbum, una portada de un álbum con El Hombre de Mimbre. Ahí sale ¿Cómo? Eddie, con Eddie ahí protagonizando, sí. Y finalmente sacan un remake con con Nicolas Cage. Cage en el 2006, pero no la vean.
pierden el tiempo. Y también el propio Robin Hardy sacó una secuela antes de morir, que es bastante mala también, y mucho tiempo después, como en 2013, algo así. No, esa de Fox, que me hace acordar que esta novelita es una novelita breve de Javier Calvo, es un escritor español, pues también traductor, se llama Sundelina, y es la historia de una chica metalera, pero en Finlandia, como en una isla en Finlandia, que es la persona que más ha visto la película del hombre de Wickerman en la vida, y bueno, y ella, pues bueno, es una historia muy interesante sobre su transición a la madurez, pues, de la chica, pero en relación, pues, con esa película y, bueno, y sus amigos metaleros. Es un librito muy chévere. Creo que siempre que hablo de Wickerman, pienso en esa novelita. Pero esa película, la primera vez que yo también la vi, yo me sorprendí demasiado, porque también era un asunto, como ese ambiente casi como de teatro, las actuaciones, como el tema también como musical, o cuando están todos cantando, pues me parece muy transgresora en muchos sentidos y es una maravilla. Muy buenas películas escogiste, Cristian. Vincent. Bueno, y seguimos con uno de mis subgéneros de terror favoritos de toda la vida, que es el giallo. De hecho, ahora Cristian mencionaba que quería hacer el trabajo de grado basado en zombies. Yo hice el trabajo de grado mío y fue un giallo, un cortometraje. Y bueno, si se trata de Profundo Rosso, de Dario Argento, o Deep Red o Rojo Profundo, de 1975. Entonces vamos a ver el fragmento. De una, silenciemos aquí. Bueno, sí, ahí estamos viendo una de las grandes escenas pues, de esa película. De hecho, por ejemplo, ese muñequito influencia Jigsaw, de la saga Saw, pues ya James Wan. Bueno, sí, el giallo. Veníamos revisando la historia, pues como el terror, ya vemos como en los 60s. Y puro terror, además norteamericano, ahorita, o Sí. anglo, más bien. Y ahorita vamos para el italiano. Exacto, sí. Mencionaba un poco ahora que los inicios del terror en Italia fueron con el cine gótico, con Riccardo Freda y películas como I Vampiri, que co-dirigió, pues o se dice que dirigió también mucho Mario Bava. Y es Mario Bava el que inicia este otro subgénero de terror, que es el giallo, en 1963 con la película La ragazza che sapeva troppo, o La chica que sabía demasiado, de 1963. Y en Italia ya venían siendo muy famosas unas versiones de novela negra y detectivesca, muchas de estas versiones pues desde la década de los 20. Además de eso, la influencia que tiene eso en la novela negra misma, o el propio cine negro, que en Estados Unidos pues fue muy prolífico y un género muy destacado, pero en Europa también. Y de hecho fue el cine negro como principal por países. En Francia se le llamó el polar, que es muy interesante. En Italia mismo fue el policiotesco o el eurocrimen. O en Alemania, por ejemplo, se le denominó el krimi, que es el que más tiene influencia en lo que vendrá a ser el giallo en la década de los 70. Entonces el giallo se caracteriza pues por violencia, por la belleza visual, porque es estéticamente bastante bello desde la imagen. El relato también detectivesco, el whodunit, porque uno no sabe quién es el asesino, así como los protagonistas de la película, y solo se le revela la identidad del mismo hacia el final. Y elementos característicos como el asesino con la cara oculta, los guantes de cuero negros, la navaja de barbero y objetos así punzantes que utilizan los asesinos, y esa dualidad entre lo estilizado pues, y la violencia también y el erotismo. Eso da pie también para hablar un poco del exploitation, que eso que sobre todo en Estados Unidos pues en la década de los 70 y también en relación con lo que mencionaba ahora del Grindhouse, que surgió desde los 20 con películas de educación sexual y fue evolucionando con muchos subgéneros como el Rape and Revenge, Bikers, Mondo, Animal, bueno, muchos otros, y el giallo se considera pues como una especie de rama dentro del exploitation o la explotación pues de violencia y el erotismo pues que mencionaba. Pero entonces, sí, Mario Bava fue el precursor pues del género y lo perfeccionó su discípulo que fue Dario Argento pues ya en los 70, sobre todo en 1971, con el inicio de la trilogía Animal, pues que es El pájaro de las plumas de cristal.
Y ya viene en el 75 cuando empezó a coger más fama y reconocimiento. De hecho, muchos otros directores empezaron a hacer muchos giallos y hubo un boom de giallos, sobre todo desde 1972. Y Profondo Rosso es una de las mejores películas suyas, en la mejor época de Darío Argento, porque actualmente no es tan interesante su trabajo. Pero Profondo Rosso es una obra maestra visual, desde la puesta en escena, desde la narración visual, la saturación de colores, el manejo del misterio, el juvenil que mencionaba que está buscando un asesino y hay un testigo, que ese es un elemento característico en Darío Argento, que es como un detective que no es detective ni policía, que es como un escritor, en este caso es un pianista, y es una persona como de otro mundo, pues que llega a investigar el caso principal, en este caso de esta película, en compañía de una periodista, pues, y entonces es un elemento muy interesante desde el misterio que se plantea, cómo se desenvuelve todo y sobre todo en relación con el giallo, con lo que hacía también Mario Bava, la construcción de cada muerte es esencial y es estéticamente bello, pero también desde la narración. Hay mucho suspenso, hay mucha tensión y no es una muerte que suceda de inmediato, pues como en un slasher, por ejemplo. Es construida y se toma su tiempo y con gore pues también mezclado ahí. Entonces Profondo Rosso es una película memorable también, sí. Y vendría después, pues, por ejemplo, Suspiria, que no es del todo giallo, pues, pero tiene muchos elementos de giallo también, sí. Suspiria me fascina, es otra de las pelis de terror, hay que la escojo. Una pequeña, como digamos, una cuña. En este momento, pues en Fantasmagoria estamos trabajando como en un proyecto de un seminario o un taller de cine de género, y Vincent está preparando la clase magistral de Giallo. Entonces, esperamos en octubre más o menos, que sea todo este evento, poder dar una clase magistral más o menos una hora y media, así pues, de todo el condensado de Giallo y otros temas que estamos trabajando. Entonces ahí como la pequeña cuña también, que Vincent está investigando y reuniendo material. José Andrés está trabajando sobre J-Horror, y Arbet está trabajando también sobre otros temas como maldad infantil. Entonces también una pequeña cuña, pues, que ahora estamos hablando del giallo. Genial. No, bacanísimo que mencionemos ahí a Darío Argento, que bueno, ese momento en Italia estaba pasando muchas cosas, además del giallo, también con el spaghetti western, ¿no? De cómo Italia, que era como pues, como que era un lugar en donde salía muy barato ir a hacer cine, y de repente los técnicos italianos se pegaban y aprendieron un montón, y entonces, claro, aparecen personajes como que mencionas a Darío Argento, no sé, Sergio Leone, Lucio Fulci, ahorita que lo mencionábamos. Creo que hay una cosa muy interesante, y como Italia, pues como que coge esos géneros también y los transforma y les da una personalidad muy propia, y es lo que ocurre. Suspiria me fascina, es una peliculota. Sí, claro. Incluso el remake reciente de Luca Guadagnino me gustó. ¿A ustedes les gustó ese remake? A mí me gustó, sí. A mí me pareció una nota, me pareció un muy buen remake. A mí me parece que le sobró metraje, pero está bien, pues es bacano. Sí, se extiende, pero es muy buena. Bueno, vamos siguiendo. Bueno, varias cosas, qué pena. Resulta, realmente lo que está pasando es como que YouTube nos está poniendo problema con temas de derechos. Pensamos que mostrando trailers y demás no íbamos a tener problema, pero como que eso es lo que nos ha hecho que se nos ha cortado la transmisión. Entonces vamos a mostrar fragmentos muy cortos. Y bueno, queríamos mostrarles fragmentos más extensos porque, pues, según los derechos de autor, uno puede reproducir hasta de 2 a 4 minutos, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Y además esto es, pues, con fines educativos, se supone. Y bueno, no sé, igual YouTube, el algoritmo supongo que ahí detecta, y el algoritmo es el que nos tumba la cosa. Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir hablando pues así, y vamos a mostrar fragmentos muy pequeños, lo sentimos, pero bueno. Por aquí hay algunos comentarios que han puesto. Alguien dice, la película de Polanski también nos empieza a decir mucho sobre la relación entre sectas religiosas y élites políticas. Me gusta ese comentario. Otro dato maldito, bueno, ahí nos cuentan lo de John Lennon, que en ese edificio fue donde mataron a John Lennon. Alguien dice, cuando estábamos viendo The Wicker Man, ¿esto no es Midsommar? Dale. Bueno, entonces de una vez seguimos por acá. The Thing, que es sencillamente, pues, pero para mí... nota.
Bueno, listo, regresamos. Un peliculón. Sí, es genial. Y pues digo que es la mejor para mí, pues por dos razones. Obviamente una la más personal, porque crea nostalgia, porque la vi desde pequeño y desde ese momento pues me encantó el cine de Carpenter, pues y esta película en específico. Y por muchas otras razones, como más tirando hacia el objetivo, pues desde la construcción de terror, de suspenso, porque se crea una sensación de claustrofobia inmensa, con todo lo que sucede pues en esta base de la Antártica con este grupo de investigación pues que está reunido ahí y se encuentran con una forma, con un organismo extraterrestre que toma la identidad pues de las personas allí y no se sabe quién es quién, entonces eso genera pues un suspenso inmejorable, pues la tensión que genera Carpenter desde la puesta en escena, las actuaciones, los personajes. La adaptación está también muy bien de este cuento Who Was There de John Campbell, que ya había tenido dos adaptaciones previas, una en el 51 con lo que mencionábamos ahora de la ciencia ficción de los 50, que es The Thing from Another World, de Christian Neal, aunque se dice pues que la dirigió realmente pues Howard Hawks, que de hecho es como uno de los héroes cinematográficos de John Carpenter también. Y otra adaptación que también tuvo el cuento en 1972, que es Horror Express, que también es una muy buena película de Eugenio Martin con Christopher Lee y Peter Cushing. Sí, entonces esta película mezcla la ciencia ficción con el terror, que era algo que estábamos mencionando ahora y que le gusta mucho pues a Christian, que nos estaba hablando también ahora. El manejo del gore también es extremo, pero bien dosificado. Los efectos visuales que son prácticos y artesanales, pues aún hoy en día son geniales. Del gran Robot Team, que tuvo de hecho muy poco tiempo pues para hacer los efectos, pero el resultado fue genial. Y no sé, Carpenter también es de mis directores favoritos. Aquí logra pues una obra inmejorable, insuperable y una obra maestra sencillamente. Y con la banda sonora también pues de Ennio Morricone, que es como muy en el estilo de hecho pues de Carpenter. Y es la primera pues que él no, la que él no compone pues la música. Entonces, esa peli es brutal, es también eso que hablábamos, la mezcla de ciencia ficción, terror que me gusta mucho y es muy miedosa, pues que el enemigo puede ser tu amigo, pues ya se puede convertir en tu amigo, es genial. Esa peli, y bueno, John Carpenter yo creo que es de los papás, de los que mejor supo hacer esa mezcla, ¿no? Junto al director del que voy a hablar aquí, porque yo creo que ya sigo yo, ¿cierto? Ya sigo yo. No, creo que sigo yo. Yo creo que sigue Cristian con... Sí, voy yo en el 84 y ahí sí sigues vos porque yo creo que te vas ahí con la ciencia ficción. No, pero espera, no, Chris, ¿cuál es la tuya? 1984, Los Niños del Maíz. No, y yo soy del 83, que es la de Cronenberg. Ah, listo. Videodrome, que esa es la película de la que les quiero hablar, que ya es, digamos, veo otra carta que es Videodrome de Cronenberg. Entonces yo creo que David... Ya, ¿cierto? Volvimos. Sí, qué pena, Cristian, ahora se me olvidó, hablando pues de la cosa, y como Cristian también tenía un juego de mesa, también yo estaba para juegos de mesa muy buenos, como este. Eso es un juego de mesa, Sí. de la cosa. ¡Wow! Genial. Maravilla. Bueno, sí, eso lo hemos jugado y... Cuando... ¿Cómo, Chris? Que se lo hemos jugado y que dice siempre hace trampa y siempre es el malo. ¿Qué? Yo espero que cuando o sea, cuando pues, podamos salir, me inviten a jugar en ese de la cosa y el de Horrify también. Qué maravilla. Bueno, claro. Volvemos, sigo ahí con la unión de ciencia ficción terror, ¿cierto? Que me gusta y me encanta. David Cronenberg es uno de mis directores favoritos de la vida, o sea, todas sus películas me encantan, todas sus historias me encantan. Y Videodrome, que fue la película, digamos que para mí ya es como fundacional y muy importante en él porque ya es como que ya, o sea, ya él quería irse muy lejos con la conceptualización que tenía en esa historia, ¿cierto? Básicamente es la historia de un tipo que trabaja, tiene un canal
de televisión, y en ese canal de televisión él quiere transmitir siempre violencia explícita y demás, y un día descubre una señal pirata que es como de videos de tortura, que se hacen llamar Videodrome, y él quiere retransmitir eso. Lo que no se da cuenta es que cuando descubre esa señal pirata y él ve esa señal de Videodrome, su vida empieza a cambiar y hay algo en su psique, en su mente, que se fragmenta, y él ya deja de diferenciar entre la alucinación y la realidad, y él empieza a tener unas alucinaciones muy extrañas con la máquina. La película, al principio, pues las productoras como que le hicieron cortar mucho a Cronenberg. La película le fue muy mal en cartelera. Él venía de hacer Scanners, con Scanners le había ido muy bien en cartelera, sus películas normalmente le iban bien en cartelera, pero esta le fue muy mal, y esta película, con un nuevo montaje ya digamos en el servicio doméstico, fue que encontró más cabida en el mercado doméstico, y se convirtió en una película de culto. Y esa película es, o sea, como sobre la violencia, el sexo está muy presente ahí, y como ciertos contenidos audiovisuales, por ejemplo, en ese momento pues de la televisión, puede afectarnos directamente nuestra psique, ¿cierto? Nos puede afectar nuestra forma de entender y de ver el mundo, de vivir la realidad. Como que tanto todos esos productos que estamos consumiendo constantemente en la televisión también empiezan a condicionarnos. Sobre todo pues en esta película es cuando ya se empieza a hablar de la nueva carne, ¿cierto? Que es como la gran representación, y eso es del body horror, pues, y de la nueva carne, que es como ya el cuerpo pasado por la tecnología que se empieza a convertir en máquina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que él, cuando ya empieza con esa señal, casi que a él se le abre aquí en el abdomen para él meterse cassettes, y se saca una pistola, o sea, como que su cuerpo también convirtiéndose en una máquina, cómo el cuerpo se va transformando en máquina, pero el cuerpo alterado, y bueno, y él se da cuenta que hay una guerra de corporaciones, de grandes corporaciones, que es algo muy común dentro de las historias de Cronenberg, que están luchando por tener el control sobre esa señal, y es casi que él empieza a tener una transformación en su cuerpo casi que tecnokafkiana. Estoy aquí delirando pues con términos, una cosa toda, que él se empieza a convertir en máquina, pero de las cosas que me parecen más interesantes también es que no es tampoco la visión absolutamente pesimista de la máquina nos va a dominar, o que tenemos una dominación profunda de la máquina en nuestra psique y tal. Creo que él le da un poco la vuelta a eso, porque incluso hay un diálogo en donde le dicen a él algo así como vea, ahora que ya eres parte del mundo del video y que el video hecho carne, ya puedes oponerte a Videodrome y vas a usar las mismas herramientas que usa Videodrome para atacarlo y destruirlo. Es casi que darle la vuelta al dispositivo, que me parece muy interesante en la ciencia ficción, en mucha de la ciencia ficción, darle la vuelta a ese dispositivo, darle la vuelta a la tecnología y también utilizarlo como arma de resistencia. Y ahí dicen larga vida a la nueva carne, que es el cuerpo pasado por la tecnología, y viendo también las posibilidades de expansión que la misma tecnología le puede dar al cuerpo. Bueno, las actuaciones son brutales. El personaje Max, que es el personaje, pues, la otra chica, hay una escena que es como que ellos están en un plato de televisión, los están entrevistando, la chica que trabaja en una emisora y él en el canal, y están hablando sobre este tema de la violencia, y tienen a un entrevistado también que está a través de una pantalla, que es un teórico de la comunicación ahí, un personaje muy extraño que siempre aparece a través de una pantalla. Y hablan un poco no, que sí hay que transmitir la violencia, y el tipo se muestra como, porque es el típico productor de televisión cínico, que lo único que le interesa es el billete, no le importa cuál es el tipo de contenidos que está presentando. Es un poco, pues si eso es lo que vamos a darles, es como muy tranquilo con eso, y la otra sí es más mesurada, pero ellos dos empiezan a tener una relación clandestina, y a la hora de ya las escenas del sexo, ella o las escenas sexuales o el momento íntimo, ella termina siendo mucho más agresiva y él termina siendo muy tímido, ¿cierto? El tipo que se muestra como el tipo, el macho, el agresivo y todo, cuando ya llega al momento con esta chica, que ya ella es como, tiene unas perversiones casi ahí debajo, que las deja salir, y él ya se asusta con eso, y eso me parece muy interesante, ese contraste de esos dos personajes. En todo caso, David Cronenberg
con esta película. Yo creo que también además él se está volviendo, porque en el 84 es casi que la explosión cyberpunk, ¿no? O sea, aparece Neuromante de William Gibson, aparece Blade Runner de Ridley Scott, ya también un poco antes venía todo ese cyberpunk japonés con el cómic, pues el manga Akira ya se estaba, en esos momentos ya se estaba produciendo, o sea, ya había como, hay una cosa palpitando del cyberpunk, los cómics de Enki Bilal en Francia, y como que, pues de alguna manera Cronenberg se huele eso y lo pasa por su matiz y por su propio estilo, y de ahí sale Videodrome. Y Videodrome es un peliculón que recomiendo muchísimo. ¿Ustedes cómo les va con Cronenberg? Genial, en esa época Cronenberg, todas las de Cronenberg son geniales, y yo de hecho casi escojo The Brood, también Cromosoma 3 para este listado, pero se salió ahí por poquito, sí. Pero es genial, pues, Cronenberg, sí. Eso es muy buena, muy buena. De hecho, David, ¿me escuchas? Que decías que pues vas a mostrarle otro pedacito al final ya de la de Videodrome. Listo. Entonces vamos con Cristian. Tenía apagado el micrófono, perdón. Estaba leyendo los comentarios y Rodrigo nos decía, Rodrigo Bastidas, que estamos haciendo el orden cronológico, que sería bacano mencionar un poquito cómo ha ido evolucionando esas diferentes formas del miedo, o sea, qué nos está dando miedo. Pues mira que hablamos de monstruos, hablamos de fantasmas, hablamos de zombies, hablamos ahora también de ciencia ficción, hablamos también de brujería, de rituales, paganismo, como que siempre ha habido durante las épocas diferentes formas de aterrarnos. Aunque tú ya pasaste a la ciencia ficción con Videodrome, yo me devuelvo otro poquito, o sea, porque esta película es del 83, 84, la de los niños del maíz, entonces me devuelvo otra vez al campo, porque de pronto lo que más me obsesiona, como lo dije ahorita, y ahora es con los niños, no es un pueblo de paganos, sino un pueblo que es como una antítesis, de hecho, de la venida de Jesucristo, y aparece un cierto pastor a decir a los niños que tienen que matar a los adultos para poder tener una buena cosecha. Volvemos también a las cosechas, algo muy importante, porque en The Wicker Man también nos habla que hubo una mala cosecha, entonces necesitaban un sacrificio para poder tener una cosecha buena. Aquí en Los Niños del Maíz aparece un ente que se llama el que camina detrás de la fila, así lo denomina Stephen King en su libro. De hecho, es una adaptación, es la primera adaptación oficial de Stephen King de un relato corto, porque es un relato que está en otro, como en una antología que se llama El umbral de la noche del 77, y es el primer relato. Bueno, tuvo muchos problemas porque esta película Stephen King hizo el guión, pero no les gustó a los productores y finalmente lo hace otra persona, y bueno, la crítica la destrozó, especialmente Roger Ebert, que era pues el gran crítico de Estados Unidos, dijo que era una basofia, pues que era un desastre, un montón de cosas, pero la película se volvió casi que culto también por lo mismo, porque parecía que era muy mala, pero después la gente empezó a ver, no, es que está bien, tiene elementos interesantes, las actuaciones de los niños, el contexto, la tensión que creaba en el maizal. Voy a hacer aquí confesarlo, cuando estaba leyendo Después de la ira, me acordé mucho de los maizales, de los niños del maíz, pues que Cristian aquí es el escritor de los... Después de la ira, me acordé mucho cuando él hablaba de los maizales, cuando estaban metidos, especialmente una parte final cuando el man está súper llevado después de la ira, que está corriendo como por un pasadizo así, que está todo en un incendio. Me acordé mucho también de estos maizales, porque bueno, la primera es del 84, pero después se sacaron otras 6 películas, 6 secuelas, y en el 2008 sacaron un remake de Los Niños del Maíz. Bueno, lo que más, también vuelvo también como a la infancia, a la nostalgia, porque la puse fue por eso, porque fueron las primeras películas que vi de terror. Yo me acuerdo que la veía así de noche, que después uno tiene que decirle a la mamá que fuera a acostarse con uno porque le daba miedo. Entonces, Isaac. era el profeta, Isaac, eso. Esa imagen de ese niño es bastante espeluznante. De pronto a ver cómo nos va. ¿Cierto? Bueno, también. Sí, exactamente. Ya. Dale. Pone pues entonces y vamos con el fragmento. Volvimos. No, además, bueno, que Stephen King, Chris, recuerda activar tu micrófono. Que Stephen King,
pues termina siendo también un personaje pues importantísimo, no solo dentro de la literatura de terror, sino también para el cine de terror. Yo creo que es el escritor con más adaptaciones al cine que hay, sus películas, pues, y además, bueno, él también ha escrito casi que directamente para el cine, ¿no? Sí. De hecho, la que sigue él también, la que sigue es mía. Y de hecho, sí, me parece interesante pues que es una gran discusión que existe en el cine de terror y todo esto y en el mundo del terror, el género, es que pues que una discusión que no tiene cabida porque es una cosa muy diferente de la otra, pero lo que habla la literatura y lo que el cine, o sea, si es mejor la película o el libro. Entonces es una discusión que no tiene, pues para mí personalmente creo que no tiene mucho sentido, aunque mi opinión personal es frente a que la literatura nos permite imaginar los monstruos de manera diferente, o el ser, o el momento sobrenatural, como cada uno relaciona con sus miedos de infancia, todas esas cosas. En el terror, en el cine, no lo muestran como tal. Entonces aquí, por ejemplo, en Los Niños del Maíz, pues hablando de esta película en específico, pues vemos quién es Isaac, vemos qué está pasando, sentimos la tensión del niño corriendo por el maizal, pero leyéndolo yo creo que es mucho más diferente. Leyendo el libro, el relato, vamos a imaginarnos a Isaac de diferente manera. De pronto, un niño que nos daba miedo en la escuela, lo vamos a recordar con esa cara. Lo que pasa en It, que los niños cada uno ven el payaso de una manera diferente. Uno le tiene miedo a las arañas, entonces se acuerda de las arañas. Otro le tiene miedo a no sé qué, entonces se acuerda de eso. Entonces creo que eso también da pie a eso, a esa conversación de literatura y cine. además, bueno, que pues, obviamente literatura y cine pues son lenguajes distintos y las posibilidades son, y pues tendrás unas posibilidades distintas y limitaciones distintas también, que a veces también las adaptaciones terminan siendo unas reinterpretaciones y pues ofrecen unos productos o cosas distintas, pero digamos, conservando el espíritu de fondo. Aquí, por ejemplo, bueno, siguiendo con esto de los comentarios, por ejemplo, alguien hablaba de, bueno, lo que decía Rodrigo, dado que estamos siguiendo una cronología, cuáles de los videos del momento. Claro, es que obviamente eso se relaciona, o sea, lo que estábamos hablando ahorita por ejemplo, con The Thing y Videodrome, que se conecta un poco. Lo que hablábamos, bueno, que primero hablamos del miedo nuclear, el monstruo que estaba ahí, esa cosa de la radiación, también, o sea, habían unos miedos latentes que estaban ahí y que si de alguna forma eso iban permeando las historias, el visualizar el poder de las corporaciones, el poder de las grandes empresas, la guerra de estas empresas como escritor de literatura popular o casi que heredero de esas Pulp Fiction, él sabe retratar muy bien eso, ¿cierto, Chris? Sí, a mí me parece muy interesante eso, lo que estabas mencionando, y pues aquí podemos quedarnos hablando de todas las adaptaciones que hay de él. Misery, que es una también del que les gusta mucho a Vincent. Hay un montón, pues, y cada año saca un libro casi, y todas son de ese terror, como que lo que también decía Carpenter, creo, que era que el mayor terror es nuestro vecino, o sea, el que tenemos al lado. Y claro, y mencionas a Mariana Enríquez y otros escritores, pues hasta, pues sí, Mariana, que lo último que he leído en cuentos, cómo ella logra también allá abajo en Argentina, el folclore popular argentino, mezclarlo y contarnos esas cosas. Yo creo que adaptar, por ejemplo, a Mariana Enríquez en un futuro va a ser una cosa muy interesante en cortometrajes o en películas, especialmente esta última novela, pues si ella quiere. Entonces creo que sí, Stephen King logra desde la esencia del horror en lo cotidiano, porque por ejemplo, sí. Que vos dijiste algo que me parece muy interesante, que Carpenter decía que el miedo es el vecino, pero y volviendo al tema con Stephen King, volviendo al tema de la familia, que por lo general las historias en Stephen King, la familia, en la misma familia reside el horror, El Resplandor, Cementerio de Mascotas, ¿cierto? Que el horror está ahí presente en la misma familia y el horror está a punto de estallar ahí mismo. Sí, en Carrie también, pues que la mamá es una super religiosa ahí y también tiene varias adaptaciones. En Misery, pues no es una familia, pero es en una casa, o sea, es todos en un hogar y en una premisa súper sencilla, estar encerrado con una loca en una casa escribiendo un libro, pues es algo muy sencillo, pero muy aterrador. El horror ahí de lo cotidiano. David, ¿cuál sigue? Es Candyman, ¿cierto? Sigo yo con Silver Bullet, de hecho también adaptación de Dale. Sí, como estaban hablando pues ya de Stephen King, el terror que genera él es bastante interesante. Él se adentra en las personas, en lo humano, así sean elementos como este ente cósmico, payaso asesino de It, o en este caso un hombre lobo,
igual todo reside pues en lo que sienten los personajes más que ese ser sobrenatural, por ejemplo. Y sí, como decían, pueblos pequeños, el mal puede acechar y venir desde muchas formas distintas, pero siempre se centra en la reacción de las personas que habitan el pueblo frente a ese mal que está invadiendo su territorio. Y quise escoger esta película porque Los Hombres Lobos es nuestro preferido mío. Pensé en muchas otras como An American Werewolf in London o As Wild Maneiras o Dog Soldiers, pero me decanté por esta porque también Stephen King pues, es de mis escritores favoritos, entonces escogí Silver Bullet. Entonces no sé si vamos a mirar un fragmentico. Bueno, sí, ahí estamos viendo ese fragmento y cuando estaban hablando también de los miedos, pues el tema del hombre lobo pues, surge con los monstruos de la Universal en la década de los 30, que ahorita lo mencionábamos pues más ligero en la charla. Y en ese momento, pues desde el expresionismo alemán sí era como un miedo más externo, pues con elementos sobrenaturales, míticos incluso. E incluso con estos monstruos, aunque tienen elementos humanos, también son un elemento pues como exterior un poco. Con Night of the Living Dead, por ejemplo, también con el contexto del momento en Estados Unidos con la guerra de Vietnam, eso también influye en el público y en los contenidos del cine, incluso con la nueva generación de Hollywood, de Scorsese y demás, pues en los 70s. Y Stephen King, pues, centra todo pues, en lo humano. Bueno, y en los 60s, pues, con Hitchcock o Michael Powell, con Peeping Tom y Psicosis, como que se entran, ya no es ese miedo pues como a lo externo y sobrenatural, fantasmas de lo gótico y demás, sino en el ser humano pues mismo, en los asesinos, que puede ser cualquier persona pues también el monstruo, por decirlo así. Y King recoge también mucho eso con lo que mencionaba ahorita a la introducción de esta película, y es como la reacción de los habitantes de un pueblo cotidiano frente a lo que está sucediendo pues relacionado con el terror. En este caso con un hombre lobo, que de hecho no, la película y el relato pues original, que es una novela corta, que es Cycle of the Werewolf o El ciclo del hombre lobo, no se centran en el hombre lobo mismo ni en cómo se transformó, si lo mordieron o si hay una maldición. De hecho no se explica, sino que se centra en la reacción de los habitantes del pueblo, y al mismo tiempo es como una alegoría también del contexto del momento y el contexto previo en Estados Unidos de los asesinos en serie, las sectas que mencionábamos también ahora. Es como una alegoría ese hombre lobo a eso, porque de hecho los habitantes del pueblo no saben si es un asesino en serie el que está matando a todos en el pueblo, porque esa es la historia, pues comienzan a suceder muertes violentas y un niño que tiene parálisis, que no puede caminar y tiene una silla de ruedas mecánica con motor, que se llama pues Silver Bullets, por eso pues el título de la película, es el que empieza a investigar pues y a tratar de detener al hombre lobo. Entonces es una película muy interesante. Como decía, Los Hombres Lobos es el monstruo pues escrito por diferencias creativas con el productor Dino De Laurentiis, y de todas maneras se terminó el proyecto y tiene momentos realmente memorables y distintos a lo típico relacionado con los monstruos de todos esos de la Universal, pues por ejemplo. Estaba con el micrófono apagado, ¿no? Sí. Vincent, gracias. No, el hombre lobo también es uno de los monstruos que más me interesa a mí, me parece muy interesante. Entonces, ¿quién sigue por acá? Sigo yo, antes de vos. Hablando de películas de la infancia. Sí, aquí lo mismo, es una del 86. Yo creo que Vincent sabe que es una de mis películas favoritas porque todas las veces quiero buscar critters en todas partes. Vamos a convenciones o cualquier parte, siempre busco muñequitos de critters porque me fascina. Por ahí tengo uno, no lo logré encontrar, pero tengo una miniatura, me encanta. Eso sí es pura infancia. Si quieren, veamos un pedacito y les comento brevemente pues qué nos trae critters en los 80. Regresamos, ese pedacito, pues ahí se ve más o menos el bichito. Lo que más me interesa aquí, pues se puede mencionar, ya estamos en los 80, este es el 86. Aquí el tema es espacial, es un bicho que viene del espacio. De hecho, así comienza la película, como que están en el espacio, una cosa ininteligible lo que están hablando, y finalmente pues llegan a la Tierra.
me parece que también es como una comedia, pues, es como una comedia negra con ciencia ficción, pero repito, lo importante aquí es como que el terror viene del espacio, porque estamos en esos, pues en el 86 y esto, están pasando todas las cosas de El hombre en la luna, pues en el 89 creo que es, como todos en los 80. Chris, se conecta muy bien con eso que está comentando ahí alguien que decía la carrera espacial. Exacto, entonces como que ya está, pero este terror, pues yo insisto que el terror todavía de Critters no llega al terror de Alien o al terror de pues otras películas que son como Pasajeros, que son mucho más complejas del espacio, sino que son como más en la Tierra, un poco más infantilizadas, entre comillas, de seres como que ya venían en esos mismos años como Gremlins, que de hecho acusan a Stephen Herek, que es el director de Critters, como que plagió el guión de Gremlins, porque es como en las mismas fechas, creo que es 2 años antes, un año antes, no me acuerdo bien exactamente Gremlins cuando lo sacan. Y también son unos bichitos, pues, medio extraterrestres. Gremlins les echan agua y se transforman en los bichos raros, esos como lagartos. Critters no, Critters comen a la gente porque tienen hambre, pues, y son más satánicos, digámoslo así, que nos recuerdan a otros bichos como los Ghoulies, otra película que se había salido antes, que eran unos bichos que nacen como de un ritual satánico que hacen en una mansión, que salen como el sanitario, que también empiezan a matar, y entonces también salen otras películas como Los tomates asesinos, como unos tomates que hay, o los payasos que también vienen del espacio y comienzan a matar gente, como que viene toda una generación en los 80 de películas de seres extraños que vienen muy ansiosos de conocer la Tierra para comerse a la gente. O sea, el zombie no es aquí nosotros mismos, el vecino, sino algo externo. El peligro está en lo exterior. Creo que aquí en los 80 vemos eso muy claro y que lo vamos a ver, por ejemplo, en Stranger Things, que es una serie pues más comercial y más moderna, que siempre el peligro es algo externo, en este caso pues como de la otra dimensión. Y también hay cosas con los rusos siempre, ese tipo de cosas van apareciendo en el camino. El miedo a los soviéticos, al comunismo, pues, el miedo al comunismo presentado. Porque estamos en esos años ahí, pues, de que está cayendo la Unión, que cae el muro de Berlín, la Unión Soviética cae en el 91, entonces como que estamos en esos años turbulentos, entonces el terror se está basando en eso. Y ya como datos curiosos de la película que me parecen como charros, que lo estuvimos comentando en estos días, hay unos personajes que se llaman los cazarrecompensas, que son como unos seres que tienen la habilidad de transformarse en diferentes cosas, pues de lo que ven, y en una de los Critters, creo Critters 2, ellos ven un póster de Freddy Krueger y se transforma en Freddy Krueger. Otro dato curioso aparece, pues porque en esos años también aparece E.T., entonces en la película, en la 1, aparece como un peluche de E.T. y los critters se lo comen, pues también como mostrando todo lo que está pasando en ese momento ahí. Y bueno, y es una película, aunque uno cree que es muy violenta, nunca muestran una muerte directamente. O sea, nunca van a mostrar la muerte, sino que los muerden y todo, pero no muestran pues no hay ningún plano que muestre la muerte real. Y nada más, pues es eso como lo que tenía que contar, sobre todo esa relación que tiene pues con Gremlins de Joe Dante, y es una película full infancia, esos monstruos que tuvo como hasta cuatro, y una de ellas creo que aparece Leonardo DiCaprio también. Sí, y Critter sirve también como un poco de parodia, precisamente por lo que mencionaba Cristian, de humor negro. Hay muchas referencias a Bullies, hay una escena en que uno de los Critters sale de un inodoro, a lo E.T. que mencionaba también Cristian. Hay muchas referencias a muchas películas previas de terror, o a la ciencia ficción de los 50 también, con el inicio y con esa llegada de estos extraterrestres también. Exacto. Sí, no, yo creo que como bien mencionan acá, yo creo que otra de La amenaza de Andrómeda, que es también como una buena película de eso, que viene de ese miedo, de esa cosa que viene del espacio exterior y llega acá a hacernos algo. Bueno, por aquí están diciendo un poco, bueno, mencionan, alguien, me parece interesante este comentario, ya desde antes las cosas del espacio exterior que hay en la Tierra, obvio, sí, lo que hablábamos, pues, la película, por ejemplo, La invasión de los ladrones de cuerpos, se supone que también son unos extraterrestres, pero cambia también un poco cuando ya el hombre llega al espacio, ¿no? Atraviesa pues esa barrera y ya llega al espacio hasta que ya con la llegada del hombre a la luna a finales de los 60. Bueno, ahora voy yo. Vamos ya en los 90, ¿no? Estamos igual, recuerden que estas películas que estamos mencionando, o sea,
es imposible que abarquemos todos los grandes clásicos del cine de terror, tuvimos que dejar muchas cosas por fuera, estamos mencionando con las que nosotros más nos sentimos más vinculados. Y voy a saltar a los 90 al 92 con la película Candyman de Bernard Rose, que es una película, una adaptación de un cuento de Clive Barker, del escritor inglés de terror, que esa edición me encanta, de la edición de sangre, porque ese libro, esa misma edición, que ya no la tengo, la tuve de niño cuando yo crecí en un pueblo que se llama Mariquita, Tolima, donde hacía hace un calor tremendo. Un señor me vendía libros así de segunda, y entre esos libros, yo recuerdo cuando vi la primera vez esa portada, que es la edición de Círculo de Lectores, me llamó mucho la atención, compré ese libro y los cuentos que hay me fascinaron. Hay dos cuentos en particular que me encantan de ese libro, que es Lo Prohibido y La Madonna. Lo Prohibido es adaptada pues en esta película, en Candyman, que yo creo que es una película injustamente pues como muy infravalorada o muy olvidada de los 90, película de terror de los 90, que en ese momento, por ejemplo, hay una película que también por esa misma época, creo que un poco antes, que es La Escala de Jacob, que también es buenísima, que es más relacionada con el tema con el asunto de la guerra, con el miedo de la guerra, pero aquí, esta película en particular, pero preferí pues hablar de esta peli, por un lado, por mi relación sentimental con Clive Barker, que para mí ha sido fundamental como una influencia en mi escritura, en mis textos, en mis historias, y porque la peli creo que es una adaptación también que le da la vuelta a ese cuento, ¿no? Ya la historia no está en Londres, sino que se desarrolla en Chicago, y es, pues, básicamente la historia es de una chica que está acá, pues, como que es una pareja, pues, de académicos de alto nivel en una universidad, y la chica está haciendo una investigación sobre leyendas urbanas, y ella se obsesiona con una leyenda urbana que es la de Candyman, que Cabrini Green, creo que llaman, un complejo, como en unas viviendas de interés social, donde vive una comunidad afro muy grande, y ella se obsesiona por ir allá, ir a buscar esa historia de Candyman, que básicamente la historia, según la reinventa en la película, era el hijo de un esclavo en el siglo XIX, que después, cuando ya la esclavitud se logra abolir, ese esclavo consigue pues dinero por un negocio, creo que de zapatos, y el niño crece, se vuelve músico, a él lo contrata un gran terrateniente de esa región para que le dé clases a su hija, y él y la hija pues se terminan enamorando, el terrateniente blanco obviamente, y él embaraza a la hija del terrateniente, el terrateniente furioso, para vengarse, lo acusa pues de violación, y todo el pueblo lo lincha, le cortan la mano y lo meten como en un lugar lleno de abejas, y el tipo muere ahí, bueno, y él se convierte en un espíritu errante que siempre está ahí, que supuestamente si uno pronuncia su nombre 5 veces contra un espejo, él aparece, y es con ese gancho, pues, y bueno, ahí es donde entran las escenas gore, que son las que particularmente no me interesan. Me interesa más es cómo este personaje de esta chica se empieza a descomponer su mente, cuando ella empieza con ese juego a buscar, las leyendas, las historias, se mete ese complejo residencial, pero también creo que está ahí también algo muy interesante en esa peli, es como de alguna forma, o sea, se sigue como este asunto que lo que decíamos, cómo esas películas son capaces de mostrar tanto de estudio, y es el afán de ella de tener información para ascender en su escalafón académico. Desde el punto de vista social, ¿no? Creo que incluso ese complejo residencial en donde se desarrolla la historia fue real, existió en Chicago, y era un lugar, claro, donde montan esas viviendas de interés social, y hay una ausencia total del Estado, y pues esos lugares se convierten empiezan a ser dominados por bandas, por tráfico de drogas, y todo lo que se empieza a tejer ahí. Es un peliculón, lo recomiendo mucho. Yo creo que nos podemos ahorrar el tráiler, o podemos mostrar solo un pedacito, David. Muy breve, por favor. Candyman. Además, ese acercamiento también como a las leyendas urbanas y cómo se explora pues en la película y en el cuento también, sí. Y además que es considerada también como una especie de slasher. Ya volvemos. Vincent, sí, que
Bueno, sí, también es interesante esa exploración que se hace como de las leyendas urbanas, tanto en el cuento como en la película. Y también se considera pues la película mucho como un slasher, pero es una película muy distinta pues al típico slasher. Porque como decía, no se centra tanto en el personaje de Tony Todd, que es un referente también del cine de terror, asesinando, sino en lo psicológico, en todo lo que ocurre alrededor de la mente pues de la protagonista, sí. Que es una gran actuación, es muy buena esa peli. Además que, bueno, que Clive Barker también es el papá de Hellraiser, que es un clásico del terror de los 80, pues también. Entonces, creo que allí es una película, me parece justamente olvidada. Bueno, y viendo también Jordan Peele, que es el director de dos películas de terror muy recientes, que es Get Out y Us. Us, por ejemplo, es una película de esas de invasores de cuerpos, ¿no? Hay una cosa rara, unos entes raros que se meten en los cuerpos, y Get Out, que es yo creo que de las mejores películas de terror contemporáneo, lo más contemporáneo, que se ganó el Oscar incluso a Mejor Guión, es un peliculón. Jordan Peele está haciendo bueno, ya lo hizo, pues ya está el tráiler, el remake de Candyman, supongo que no sé si será para este año o el año siguiente, y pues me emociona mucho porque creo que Jordan Peele es un tesísimo director, muy teso, muy bueno en el terror. Bueno. Y por último, el director de la original, pues Candyman, Bernard Rose, también me parece muy talentoso, y hay otra película muy recomendada de él, que es Paper House. Y bueno, muestra el talento y es enorme, pues, sí, todo lo que hace desde la puesta en escena. Exacto. Bueno, vámonos ya con la última tanda de películas. ¿Quién sigue aquí? David, Chris, el micrófono, por favor. Perdón, es que era para que no haya ruidos. Cierro yo con la última del 92 también, como Candyman. Esta película, bueno, antes de seguir, lo que decía ahorita del vecino es el terror, lo decía George Romero, no lo decía Carpenter, sino George Romero, esa frase. Y como vamos a volver a los zombies, pues por eso quería mencionar a Romero. Una película que me fascina, se llama Brain Dead. En España, que siempre le cambian el nombre a todo, se llamaba Tu madre se ha comido a mi perro. Es una película de Peter